Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis en profundidad de la inmunoterapia. Una estrategia que, la verdad, ha cambiado mucho las perspectivas en el tratamiento del cáncer para muchas personas. Queremos centrarnos en entender bien sus posibles efectos secundarios y sobre todo en cómo se manejan, usando información clara, práctica y de fuentes fiables, claro. Así es, efectivamente. Nuestra conversación se va a apoyar sobre todo en la guía ESMO para pacientes sobre los efectos secundarios relacionados con la inmunoterapia y su manejo. Es una referencia clave en Europa. Pero bueno, también vamos a integrar conocimientos de otras fuentes importantes. El National Cancer Institute de Estados Unidos, publicaciones de Cielo, buscando una visión, digamos, global. Perfecto. El objetivo es destilar lo esencial de todo esto, ¿no? Buscamos ofrecer una visión clara de qué son estos inhibidores de puntos de control inmunitario, en qué se diferencian de otros tratamientos, como la quimio, que quizás se conocen más, y también, claro, cuáles son los efectos secundarios más habituales que pueden surgir y esto es crucial, cómo se afrontan. La meta es, dar información útil y, si podemos, algo de tranquilidad a quienes conviven con el cáncer, ya sean pacientes o sus familias. Muy bien, pues entremos en materia. Para empezar, aunque seguro que mucha gente lo sabe, creo que es útil recordar, aunque sea brevemente, qué es el sistema inmunitario y por qué es tan importante en la lucha contra el cáncer. Desde luego. A ver, el sistema inmunitario es, en esencia, nuestro sistema de defensa natural, el del organismo. Es una red muy compleja. Incluye barreras físicas como la piel, órganos especializados como el bazo, el timo y un ejército de células, principalmente los glóbulos blancos, los leucocitos. Su misión es patrullar, digamos, constantemente. Identificar y neutralizar cualquier cosa que reconozca como extraña o peligrosa, ya sean microorganismos como bacterias o virus, o células propias que se han vuelto anormales, como las células cancerosas. Y dentro de ese ejército celular, oímos hablar mucho de las células T como protagonistas. ¿Qué las hace tan especiales? Pues sí, las células T son un tipo de leucocito absolutamente fundamental. Pertenecen a lo que llamamos la inmunidad adquirida o adaptativa. Esto significa que tienen la capacidad de aprender, digamos. Aprenden a reconocer estructuras muy específicas en los invasores, que llamamos antígenos. Lo hacen a través de un sistema de reconocimiento molecular muy preciso, casi como una llave que encaja en su cerradura, ¿no? Una vez que una célula T reconoce su objetivo específico como una amenaza, pues puede activarse para destruirlo directamente o para coordinar otras defensas. En condiciones normales deberían poder identificar y eliminar las células cancerosas, que a menudo presentan antígenos anómalos. Pero, a ver, si tenemos este sistema de defensa tan sofisticado, ¿por qué el cáncer consigue desarrollarse y progresar? ¿Cómo logra escapar? Claro, esa es la gran pregunta en oncología, sí. Las células cancerosas, por desgracia, pueden desarrollar estrategias muy ingeniosas para evadir esa vigilancia inmunitaria. Algunas logran camuflarse, o sea, ocultan los antígenos que las delatarían. Otras pueden crear a su alrededor un microambiente, el microambiente tumoral, que es hostil para las células inmunitarias. O incluso pueden reclutar a células cercanas para que envíen señales que frenen la respuesta inmune ahí, localmente. Es una batalla constante, de reconocimiento y evasión. Entiendo. Y es justo en este escenario donde la inmunooncología, ofrece un enfoque nuevo. Precisamente. A diferencia de la quimioterapia tradicional, que usa fármacos para matar directamente las células que se dividen rápido, ¿no? Tanto las cancerosas como algunas sanas, la inmunoncología adopta una estrategia diferente. No ataca directamente al tumor. Lo que busca es despertar o potenciar o redirigir el propio sistema inmunitario del paciente, para que sea este el que reconozca y destruya eficazmente las células cancerosas. Es como darle nuevas herramientas o quitarle los frenos a nuestras propias defensas. Hablemos de una de esas herramientas clave, los inhibidores de puntos de control inmunitario, los ICIs. Has mencionado los frenos del sistema inmunitario. ¿Podríamos explicar un poco mejor qué son exactamente estos puntos de control? Claro, los puntos de control inmunitario son mecanismos naturales. De regulación.
Son moléculas, proteínas principalmente, que están en la superficie de las células inmunitarias, sobre todo en las células T. Proteínas como CTLA4, PD1, LAG3, y también están en otras células del cuerpo, incluidas las células tumorales, como la proteína PDL1. Cuando estas proteínas interactúan, por ejemplo, PD1 en la célula T se une a PDL1 en otra célula, pues se envía una señal a la célula T. Una señal que le dice, frena, no ataques. Son esenciales, para mantener el equilibrio y evitar que nuestro sistema inmunitario ataque por error a los tejidos sanos. Eso provocaría enfermedades autoinmunes. Los inhibidores de puntos de control inmunitario, los ICIs, son fármacos, normalmente anticuerpos monoclonales. Podemos imaginarlos como, proteínas diseñadas en laboratorio, como llaves maestras que reconocen y bloquean una cerradura muy específica. Estos fármacos lo que hacen es impedir físicamente la unión entre, por ejemplo, PD1 y PDL1, o bloquean CTLA4 o LAG3. Al bloquear esta interacción freno, pues permiten que la célula T siga activa y pueda reconocer y destruir las células cancerosas. ¿Comprendo la estrategia? Sí. Quitar el freno. Y existen diferentes tipos de estos inhibidores, según el freno que bloquean. Sí, los principales se agrupan según la vía de señalización que interrumpen. A ver, están los anti-CTLA4, como ipilimumab o tremelimumab. Estos actúan más al principio, en la activación de las células T. Luego un grupo muy importante son los anti-PD1, como nivolumab o pembrolizumab, que son muy utilizados. Cemiplimab también está en este grupo. Bloquean el receptor PD1 en las propias células T. También tenemos los anti-PDL1, como atezolizumab, avelumab o durvalumab. Estos bloquean el ligando, el PDL1, que está en las células tumorales y en otras células del entorno. Y más recientemente han surgido los anti-LAG3, como relatilima, que de momento se administra combinado con nivolumab. Actúa sobre otro punto de control diferente. Y las fuentes indican que se administran por vía intravenosa y que a veces se usan combinados. ¿Es así? Correcto. La forma de administración habitual es mediante infusión intravenosa, en el hospital o en el centro de día. Y sí, la combinación de diferentes tipos de inhibidores, por ejemplo, un anti-PD1 como nivolumab, con un anti-CTLA4 como ipilimumab, ha demostrado ser especialmente eficaz en algunos tumores, como el melanoma avanzado. Hay estudios, sí, como el Checkmate 067, que mencionan las fuentes, que han reportado supervivencias a muy largo plazo, incluso a 10 años con estas combinaciones. Algo que, era casi inimaginable hace unas décadas. Es realmente esperanzador oír esos resultados, ¿sí? Ahora, para situarnos bien, es importante diferenciar la inmunoterapia de otros pilares del tratamiento oncológico. ¿Cuál es la diferencia fundamental con la quimioterapia, que quizá es la más conocida por el público? Quimioterapia usa fármacos citotóxicos, o sea, que matan células, especialmente las que se dividen muy rápido. Esto afecta a las células cancerosas, claro, pero también a células sanas que se dividen rápido, las de la raíz del pelo, la médula ósea que produce la sangre, el revestimiento del intestino. De ahí vienen sus efectos secundarios típicos, ¿no? Caída de cabello, bajada de defensas, náuseas, diarrea. La inmunoterapia, en cambio, actúa indirectamente. Su objetivo no es matar células directamente, sino estimular el sistema inmunitario del paciente para que sea éste, de forma más específica y potencialmente más duradera, quien ataque al cáncer. ¿Y frente a las llamadas terapias dirigidas? ¿También hay diferencias? También son distintas, sí. Las terapias dirigidas funcionan atacando dianas moleculares muy específicas, mutaciones genéticas, proteínas sobreexpresadas, que son cruciales para el crecimiento y la supervivencia de ese tipo concreto de célula cancerosa. Son como francotiradores moleculares, podríamos decir. Sus efectos secundarios suelen estar relacionados con la función de esa diana específica en otros tejidos sanos. La inmunoterapia, sin embargo, al liberar los frenos del sistema inmunitario de forma más general, pues tiene un mecanismo de acción diferente y, por tanto, un perfil de efectos secundarios también diferente. Como el sistema inmunitario se activa de forma más amplia, a veces pues puede equivocarse y atacar también a tejidos sanos, provocando efectos de naturaleza autoinmune. Entendido. Si la inmunoterapia despierta al sistema inmune de forma general,
a diferencia de la dirigida que es más específica. Eso me lleva a pensar, claro, en el riesgo de que ataque donde no debe. Hablemos de esos efectos secundarios que, lógicamente, son una preocupación importante. ¿Qué son exactamente los eventos adversos relacionados con el sistema inmunitario? O IAIS, como he leído. Exactamente. Los IRAES, Immune Related Adverse Events, son la consecuencia de esa activación inmunitaria que comentábamos. Al estar el sistema inmune más activo contra el cáncer, a veces pierde parte de su especificidad y puede reaccionar contra células y tejidos sanos. Del propio organismo. Una característica importante y que a veces sorprende es que pueden afectar teóricamente a cualquier órgano o sistema. Cualquiera. Sin embargo, la experiencia clínica y las guías, como la de ESMO, nos dicen que hay algunos órganos que se afectan con más frecuencia. A ver. La piel es muy común. Pueden aparecer diversos tipos de erupciones, lo que llamamos rash, picor intenso, prurito, sequedad y a veces cambios de pigmentación como manchas blancas, vitiligo. De hecho, la guía ESMO menciona que más de la mitad de los IRAES afectan a la piel. El tracto gastrointestinal, la diarrea, es frecuente. Puede ir desde algo leve hasta muy intensa. En casos más serios puede haber inflamación del colon, colitis, con dolor abdominal y a veces sangre en las heces. Los pulmones, puede producirse una inflamación llamada neumonitis. Se manifiesta con tos seca, sensación de falta de aire, disnea o dolor en el pecho. El hígado puede inflamarse. Una hepatitis. Esto a menudo se detecta primero por una elevación de las enzimas hepáticas, las transaminasas, en los análisis de sangre. Incluso antes de que aparezcan síntomas como la ictericia, la piel amarilla o el cansancio. Las glándulas endocrinas, las que producen hormonas, son también una diana frecuente. Pueden afectarse la tiroides, causando hipo o hipertiroidismo, la hipófisis, que es una glándula en la base del cerebro, causando hipofisitis, las glándulas suprarrenales o el páncreas, pudiendo provocar diabetes. Y un síntoma general muy reportado es la fatiga, un cansancio que puede llegar a ser intenso. Madre mía. O sea que un efecto secundario puede aparecer, en cualquier órgano y lo que leí en las fuentes, incluso mucho después de haber terminado el tratamiento. Eso es. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La mayoría suelen aparecer en las primeras semanas o meses de tratamiento. Pero es fundamental subrayar eso que comentas. La ventana de aparición es muy amplia. Pueden surgir muy pronto, sí, días después de la primera infusión, o de forma tardía, incluso meses o, en casos más raros, hasta un año o más después de haber finalizado la inmunoterapia. ¡Caramba! Esto implica que la vigilancia por parte del equipo médico y la atención a los síntomas por parte del paciente y su familia, tiene que mantenerse en el tiempo. Y respecto a la gravedad, ¿son siempre problemas serios? ¿Esto es algo que puede generar mucha inquietud? Es una preocupación comprensible, claro, pero es importante transmitir que, afortunadamente, la gran mayoría de estos efectos secundarios son de intensidad leve o moderada, grado 1 o 2, según la clasificación estándar. Los efectos graves, grado 3, o muy graves, grado 4, que ya pueden poner en riesgo la vida, son mucho menos frecuentes, mucho menos. Y lo más relevante, lo más importante, es que casi todos estos efectos secundarios, incluso los graves, son reversibles si se detectan a tiempo y se manejan adecuadamente con el tratamiento específico. Aquí parece que la comunicación y la detección precoz son absolutamente vitales, quizá más que con otros tratamientos. Totalmente. Es, sin duda, el pilar fundamental del manejo. La acción más importante que puede hacer la persona que recibe inmunoterapia o sus cuidadores es estar atento a cualquier cambio en su estado de salud, a cualquier síntoma nuevo o que empeore, por leve que parezca, ¿eh? Una nueva erupción, un cambio en el ritmo intestinal, una tos que no se va, un cansancio que no es normal, y comunicarlo. Comunicarlo sin demora al equipo médico, al oncólogo, a la enfermera especialista. No se debe minimizar ningún síntoma pensando, ya se pasará. Un aviso temprano permite una evaluación rápida y empezar el tratamiento pronto, si hace falta. Y eso, generalmente, lleva a una resolución más rápida y previene complicaciones mayores. Suena muy protocolizado en las guías, sí, pero para un paciente que empieza a sentir algo nuevo, la incertidumbre puede ser enorme.
¿Hay alguna señal de alarma que las fuentes destaquen? ¿Algo que diga, esto necesita atención médica urgente? Ejemplo, una diarrea muy intensa, hablamos de más de 6 o 7 deposiciones al día sobre lo habitual, o si hay hambre, dificultad respiratoria nueva o que empeora muy rápido, dolor en el pecho, dolor abdominal intenso, confusión o cambios neurológicos importantes, coloración amarilla de la piel o los ojos. Ante estos síntomas no hay que esperar a la siguiente cita. Hay que contactar con el equipo médico o ir a urgencias, según las indicaciones que se hayan dado previamente, claro. Vale. Una vez comunicado el síntoma y evaluado, ¿cómo se manejan estos efectos secundarios? ¿Cuál es el enfoque general? El manejo está bastante estandarizado, sí, en las guías clínicas, como la de ESMO, y depende fundamentalmente de la gravedad, del grado del efecto secundario. Grado 1, leve. Se suele tratar el síntoma específico, pues cremas hidratantes o corticoides tópicos suaves para la piel, antidiarreicos como la loperamida para una diarrea leve, etc. Generalmente se puede continuar con la inmunoterapia, pero vigilando muy de cerca cómo evoluciona. Grado 2, moderado. Aquí, además del tratamiento sintomático, frecuentemente se necesita añadir corticoides por vía oral, como prednisona, a dosis bajas o medias durante un tiempo. A menudo es necesario retrasar la siguiente dosis de inmunoterapia hasta que los síntomas mejoren bastante o vuelvan a ser leves. Las guías también insisten mucho en medidas de soporte. Por ejemplo, para la diarrea moderada es crucial la hidratación, a veces con sueros orales, y seguir una dieta baja en fibra, sin lactosa, sin irritantes. Para el res moderado, pues evitar el sol, usar ropa protectora. Grado 3, grave o grado 4, muy grave, estos casos suelen requerir suspender la inmunoterapia, a veces de forma definitiva, dependiendo del tipo y la gravedad del efecto. Casi siempre es necesaria la hospitalización para poder administrar corticoides por vía intravenosa a dosis más altas como metilprednisolona. Y si la respuesta a los corticoides no es suficiente, pues se pueden necesitar otros fármacos inmunosupresores más potentes, por ejemplo, infliximab para una colitis grave que no responde a corticoides o micofenolato para una hepatitis grave. El manejo ya requiere un equipo multidisciplinar con experiencia. Una duda que surge inevitablemente es si el uso de corticoides u otros inmunosupresores para tratar estos efectos podría apagar también la respuesta antitumoral de la inmunoterapia, contrarrestando su beneficio. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esto? Es una preocupación muy lógica, sí, y se ha investigado bastante. Afortunadamente, la evidencia que tenemos hasta ahora sugiere que el uso de corticoides u otros inmunosupresores, siempre siguiendo las pautas establecidas para manejar los efectos secundarios, pues no parece disminuir la eficacia global del tratamiento contra el cáncer. O sea que se puede trapar el efecto secundario sin anular, en general, el beneficio de la inmunoterapia. Incluso, si un efecto secundario grave obliga a suspender permanentemente la inmunoterapia, la respuesta antitumoral que ya se había conseguido puede mantenerse en el tiempo, gracias a la memoria del sistema inmunitario. Eso es tranquilizador. Ahora, hay situaciones especiales. Históricamente, personas con enfermedades autoinmunes previas, como artritis reumatoide, lupus o pacientes trasplantados, solían ser excluidos de los ensayos clínicos. ¿Qué se sabe ahora sobre usar la inmunoterapia en estos grupos? Es un campo complejo y que está en evolución. Pero con la experiencia que se va acumulando fuera de los ensayos, pues estamos aprendiendo más. En personas con enfermedades autoinmunes preexistentes, sí, existe un riesgo mayor de que la inmunoterapia reactive o empeore su condición. Eso es cierto. Sin embargo, no es una contraindicación absoluta. Se debe evaluar muy cuidadosamente el balance entre el riesgo potencial y el beneficio que se espera del tratamiento oncológico. En muchos casos, con una vigilancia estrecha y un manejo proactivo, es posible administrar inmunoterapia. En pacientes trasplantados, el principal temor es el rechazo del órgano injertado. El riesgo es real, especialmente con los anti-PD1 o PDL1. La decisión es muy individualizada. Requiere discusión entre el oncólogo y el equipo de trasplante y una monitorización exhaustiva. A veces se consideran estrategias como ajustar la inmunosupresión habitual del paciente. También pacientes con infecciones crónicas como VIH o hepatitis virales, si están bien controladas, ahora pueden recibir inmunoterapia con seguridad, bajo supervisión, claro. Y una última consideración práctica.
Pensando en los últimos años, la pandemia de COVID-19, ¿hubo alguna interacción particular con la inmunoterapia? Sí, durante la pandemia, la recomendación general fue continuar con la inmunoterapia siempre que no hubiera una infección activa por COVID-19. Si un paciente se infectaba, lo habitual era posponer la dosis hasta que se recuperara. Un desafío diagnóstico que surgió es que tanto la neumonitis por inmunoterapia como la neumonía por COVID-19 pueden dar síntomas respiratorios y hallazgos en las radiografías de los pulmones muy similares. Esto requería una evaluación médica muy cuidadosa para distinguirlas y decidir el tratamiento correcto, claro, porque el manejo es diferente. Muy bien, creo que hemos abordado los aspectos clave. Hagamos un breve resumen para consolidar la información. Hemos visto que la inmunoterapia, y en particular los inhibidores de puntos de control, funcionan reactivando las defensas del propio cuerpo contra el cáncer. Exacto. Y eso implica que su perfil de efectos secundarios es diferente al de la quimioterapia. Son efectos mediados por el sistema inmunitario, de naturaleza potencialmente autoinmune. Los órganos más frecuentemente afectados son la piel, el intestino, los pulmones, el hígado y las glándulas endocrinas. Sin olvidar la fatiga, que es muy común. Aunque, bueno, teóricamente cualquier órgano puede verse afectado. Y hemos insistido mucho en que la clave absoluta es la detección precoz. Comunicar cualquier síntoma nuevo o que empeore al equipo médico sin demora es fundamental. Porque la gran mayoría de estos efectos son manejables, sobre todo si se abordan pronto. Existen estrategias y protocolos claros para manejarlos, principalmente con corticoides en un primer momento, y la evidencia actual sugiere que este manejo no compromete la eficacia del tratamiento oncológico. Correcto. Y si miramos un poco hacia el futuro, lo realmente fascinante es seguir profundizando en la complejidad del sistema inmunitario. Es increíble. Todavía no entendemos completamente por qué algunas personas desarrollan ciertos efectos secundarios y otras no, o por qué se afecta un órgano en lugar de otro. Investigar los biomarcadores que puedan predecir quién tendrá toxicidad o desarrollar nuevas estrategias para modular la respuesta inmune de forma aún más precisa y segura, quizá combinando diferentes enfoques. Son caminos llenos de promesas para mejorar aún más estos tratamientos. La pregunta que queda ahí es, ¿podremos algún día afinar tanto esa respuesta inmune, maximizar el efecto contra el tumor y a la vez minimizar del todo ese riesgo de autoinmunidad? Ojalá. Sería fantástico. Recordamos siempre que esta información tiene un carácter general y busca complementar, pero nunca sustituir, la conversación personal y esencial con el equipo médico que atiende cada caso individualmente. Muchas gracias por su atención.